Capítulo 26. El padre adoptivo y la hija estaban sentados en el banco de piedra afuera de la farmacia Swift y comiendo sus cucuruchos de helado. A 35 centavos por cucharada fue una oferta increíble. Las palas eran planas en la parte superior con lados cilíndricos, lo que las hacía fáciles de apilar. Obviamente, Bael aprovechó esto al máximo. El demonio admiró su obra maestra. Originalmente contenía 6 primicias en total, desde sorbete de arco iris hasta camino rocoso. Actualmente se había reducido a 3 mucho más manejables, aunque Bael tenía un poco de congelación cerebral. La lógica dictaría que en esta loca carrera por comer el helado antes de que se derrita, uno debe comenzar desde arriba y avanzar hacia abajo. Pero, ¿qué tenía de divertido comer solo un sabor a la vez? Con un mordisco allí y una lamida aquí, fue reduciendo la cómicamente grande pila de bolas. De alguna manera, desafiando la física, Bael logró hacerlo funcionar. La niña miraba fascinada, preguntándose cuál era el truco. Siempre hubo algún truco con Bael. Por tonto e infantil que pareciera, el demonio era un maestro de la desorientación y la manipulación sutil. Movía a la gente como piezas de ajedrez, jugando en ambos lados del tablero. No parecía malicioso. Era simplemente su naturaleza. Reflexionó mentalmente sobre las palabras de Lu mientras miraba hacia el estacionamiento. Había muchas familias afuera hoy. Algunos grandes, otros pequeños, algunos más felices que otros. Las madres eran madres, los padres eran padres, los niños actuaban como niños. Desde que Six tiene uso de razón, se había sentido fuera de lugar. Era como si sus pensamientos fueran demasiado grandes para la cabeza de un niño y se filtraran cuando hablaba. Envidiaba cómo aquellas otras personas parecían pertenecer sin ningún esfuerzo aparente. Sabes, creo que teníamos un trato. 6 dijo, se suponía que debía haber chispas. Duplicación no autorizada, este cuento ha sido tomado sin consentimiento. Informar avistamientos. Un error muy grave de mi parte. Admitió Bael, sin hacer ningún intento por frenar su consumo de helado a pesar de su creciente dolor de cabeza. Como burócrata, estaba acostumbrado a trabajar en esas cosas. Aunque llamaría la atención sobre la redacción del acuerdo, técnicamente no estoy incumpliéndolo. Pasaron unos segundos mientras Six mordisqueaba su cono de helado. Había chispas en la heladería dentro de la farmacia. Entonces, ¿por qué Bael no había pedido ninguno para ellos? ¿Qué era lo que le faltaba? Ahora ambos tenían 2 bolas de helado. Bael notó su confusión y le dio una pista. Mordeduras de brownie. Dijo antes de volver al negocio. Eso fue todo, ¿no? El acuerdo era que podrían conseguir helado con chispas, pero solo si Bael comía bocados de brownie. Como no había bocados de brownie disponibles, no se le podían dar chispas sin incumplir su parte del acuerdo. ¿En realidad? ¿Me dejaste sin chispas como abogado? Sí. Dijo Bael, orgulloso de ella por entender tan rápido. Quizás tenga una larga carrera por delante en el campo legal. El helado de Six aprovechó la oportunidad que le ofrecía su distracción para caer. Bael lo sostuvo con un dedo antes de que cayera. Ella observó cómo el helado se congelaba ante su toque. El vapor se condensó en el aire alrededor de la cucharada y media restante. ¿Qué hiciste?, preguntó Six, mirando el cono congelado con confusión. Esto era algo nuevo. Es parte de mi magia inherente. Absorbo, almaceno y transfiero cosas. Bael explicó. Normalmente lo mantengo en secreto, pero el helado es importante. Gracias, papá. Dijo Six, leyendo entre líneas. El helado era importante, pero no tanto como la persona con la que lo compartía. De nada, corazón. Bael respondió. Capítulo 27. A lo largo de los milenios, Maharet siempre había sido más una amante de la casa que una ama de casa, pero no creía que fuera demasiado tarde para pasar página. Después de todo, ella era brillante, ingeniosa y tenía a su nueva amiga Julia para guiarla en la dirección correcta. Ella también tenía un libro. Era prácticamente nuevo en términos demoníacos pero peligrosamente anticuado para los estándares humanos. Había pasajes sobre obedecer a su marido y satisfacer todos sus caprichos y deseos, que por supuesto ella había decidido ignorar. La sección sobre jardinería le había llamado la atención. Las plantas no solían sobrevivir mucho tiempo en el infierno y ella secretamente siempre había querido ver si podía convertir sus pulgares rojos en verdes. Lo primero que necesitaba era algo de privacidad y tenía la planta perfecta para eso.
Metió la mano en una vieja bolsa de cuero que Titán había tenido la amabilidad de traerla del infierno y comenzó a esparcir semillas a lo largo del perímetro de la propiedad. Murmuró un encantamiento para sí misma mientras caminaba. Cuando hizo un bucle completo, las semillas ya estaban empezando a brotar. El demonio del fuego observó cómo, centímetro a centímetro, las enredaderas se arrastraban sobre la cerca de hierro fundido hasta que quedó completamente cubierta de gruesas hojas verdes. Un petirrojo curioso fue a inspeccionar el nuevo crecimiento con resultados predecibles. Hubo un chirrido ahogado de sorpresa cuando las enredaderas rodearon al pájaro. ¿Y qué crees que estás haciendo? No puedo permitir que te comas toda la vida silvestre local. Maaret regañó a la planta. Había un tono tenso en su voz y la planta entendió que habría consecuencias si desobedecía. Ahora, suelta el pájaro. De mala gana, la enredadera soltó a su presa y envió un cauteloso zarcillo hacia Maaret. Acarició la enredadera y canturreó. Buena planta. Ahora, si tienes hambre, tengo carne para hamburguesa. Simplemente deja en paz a los pájaros y a las abejas. La planta no estaba segura de que era una hamburguesa, ni siquiera de por qué tenía sus propios pensamientos en primer lugar. Pero una comida gratis era una comida gratis. Además, el sol brillaba y se perfilaba como una hermosa mañana. La enredadera agitó sus hojas en agradecimiento mientras Maaret le daba de comer trozos de carne molida. Se escuchó una tos educada desde el otro lado de la valla y Maaret asomó la cabeza para ver quién era. Hola, dijo un hombre con un sombrero de pescador de ala ancha. No pude evitar oírte hablar con tus plantas. Ah, sí, solo estaba entrenando mis vides. Maaret dijo riendo. Nos acabamos de mudar y quería empezar a plantar mi jardín. Soy Margarita. ¿Me llaman? Tim. Dijo el hombre con un pelín más de gravedad de la que se justificaba para un nombre tan simple. Tengo que decir que es agradable ver a alguien viviendo en esta antigua casa nuevamente. Especialmente a alguien que comparte la pasión por las artes hortícolas. Haré lo mejor que pueda, pero sinceramente soy bastante nuevo en todo esto. Respondió Maaret. Estoy tocando todo el asunto de la jardinería de oído. Bueno, mucha suerte para ti. Dijo Tim. Si alguna vez tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar. Los viejos vecinos me preguntaban todo tipo de cosas. Maaret meneó la cabeza y volvió a dedicarse al jardín. ¡Qué hombre más extraño!, pensó mientras empezaba a plantar sus ortigas cantantes debajo de las ventanas. Las semillas zumbaron musicalmente cuando las regó y sonaron como campanas cuando los primeros brotes emergieron a la superficie. Volvió a mirar la valla. Sí, un hombre realmente extraño. Capítulo 28. Otro miembro de la casa intentaba establecer una rutina diaria. Pero estaba teniendo problemas. Los deberes de Titán generalmente implicaban esperar pacientemente frente a las puertas del infierno hasta que alguien hiciera algo estúpido. En ese momento iría a almorzar. Desafortunadamente, realmente no había mucho que hacer en este tranquilo vecindario suburbano. Una plaga de tuzas en el jardín había ofrecido una breve diversión. Sus esqueletos carbonizados y sus madrigueras quemadas servirían como advertencias para cualquier futuro invasor subterráneo. Asimismo, las gordas ardillas grises, tan acostumbradas a gritar impunemente insultos desde sus árboles, se habían llevado una grosera sorpresa. Normalmente los perros ladraban inútilmente desde el suelo mientras las ardillas reían y chirriaban arriba. Así siempre habían sido las cosas y no se esperaba que cambiara. Entonces las ardillas no estaban preparadas cuando Titán subió corriendo al costado del árbol para discutir sus sentimientos al respecto cara a cara. Sin nada mejor que hacer, Titán entró en el garaje y consultó la lista de actividades aprobadas que Seis había preparado para él. La útil lista escrita a mano estaba clavada en la pared encima de su perrera. Su mirada se detuvo en uno en particular. Ir a buscar el periódico de la mañana me pareció divertido. Le gustaba recuperar cosas. Almas en su mayoría, pero el papel bastaría por ahora. La puerta de entrada era de hierro forjado y menos imponente de lo que le hubiera gustado. Pero fue fácil saltar. Titán se dio cuenta de su error inmediatamente cuando golpeó una de las protecciones de Bael y un destello de luz dorada lo rodeó. Titán se miró a sí mismo cuando aterrizó en la acera. No se sintió herido ni hechizado. Luego volvió a mirar hacia el patio delantero. Esperando pacientemente al otro lado de la valla había un perro del infierno hecho de oro vivo. Movió la cola felizmente, esperando que intentara regresar. Titán miró a su doble dorado con sospecha.
Esta fue una magia increíblemente poderosa. ¿Qué deseas?, preguntó Titán. La criatura dorada lo miró expectante pero no respondió, todavía moviendo la cola. Titán decidió ignorar este rompecabezas en particular por ahora y continuar su búsqueda para recuperar un periódico. La criatura no lo siguió. Al parecer estaba vinculado a la casa y al terreno. Las viviendas a ambos lados de la casa no tenían papel, ya sea porque ya lo habían recuperado ellos mismos o porque, para empezar, nunca tuvieron uno. El patio delantero de Tem estaba lleno de grava gris dominada por dos imponentes esculturas. En el mejor de los casos, eran abstractos y presentaban esferas deformes de hierro y bronce. Aún así, Titán no pudo evitar establecer paralelismos entre las estatuas de Tem y el trabajo de Fritz Koenig. Tenían una sensación similar y una calidad de ensueño. Los otros vecinos tenían una mezcla ecléctica de plantas nativas. Cada parterre estaba lleno de pequeñas flores de colores que iban del rosa al violeta. Dos mujeres mayores lo observaban desde sus mecedoras, mientras sus agujas de tejer chasqueaban como las mandíbulas de una araña colosal. Su ejército de gatos también lo miraba con recelo. Los gatos, como los libros, alcanzaban una especie de masa crítica. La única diferencia era que, en lugar de sustituir a otros objetos, simplemente los tiraban de la mesa. Normalmente no tenía miedo, pero algo en la forma en que esos felinos miraban a Titán ponía en duda su posición en la cima de la cadena alimentaria. Tampoco le gustaba mucho la forma en que las mujeres lo miraban. Aceleró el paso y se dirigió a la librería. La abuela sabría dónde encontrar un periódico. Dormida profundamente en su sillón mullido, la abuela soñaba con que Judi Dench, apenas vestida, le concediera el Premio Nobel de Literatura. La mayoría de las mañanas reinaba el silencio en la librería, al menos hasta que uno de los clientes decidió entrar y molestarlo. Por eso, normalmente tomaba una siesta después del desayuno para ayudar con la digestión. Lo cual era perfecto porque cuando la abuela finalmente se despertaba, generalmente era hora de almorzar. Algunos podrían haberse preguntado cómo ganaba dinero la librería. Esa gente era tonta. Era una librería de segunda mano. No generó dinero. Lo que marcó fue una diferencia en la vida de las personas. Ser librero era más que una mera profesión, como la contabilidad o la evasión fiscal, fue un llamado. Fue un acto desinteresado. La abuela solo deseaba que entraran menos personas y lo molestaran mientras dormía. Uno de esos visitantes, en flagrante desprecio por el letrero de no se permiten perros, presionó algo frío y húmedo en la palma de la mano de la abuela. El hombre lobo se despertó sobresaltado y encontró a Titán mirándolo intensamente. «Mi nombre es Titán, no Judy», dijo el perro del infierno. «No entendí por qué querías traer la mermelada, pero de todos modos la he recuperado. Estaba en el refrigerador». «Oh. Gracias». La abuela miró el frasco de vidrio cubierto de baba que tenía en la mano. Consideró las otras formas en que esa situación particular podría haber sido y contó sus bendiciones. ¿Solicité algo más? Sí. Pero Ellen Mirren no estaba disponible en este momento. Ella le envía sus mejores deseos. Dijo Titán, su cara canina y legible. La abuela no estaba segura de si el enorme perro del infierno estaba bromeando o incluso si era capaz de hacerlo. Deberías jugar al póker. Él dijo, nadie sabría si estuvieras mintiendo. Prefiero el ajedrez, o ir, si los Vodou están de visita. Pero no estoy aquí para discutir frivolidades. Estoy en una misión. Titán se sentó en cuclillas como si estuviera firme, los símbolos blancos y negros en su pelaje formaban filas a lo largo de su pecho como las medallas de guerra de un veterano. Tengo que traer un periódico. Bien. La abuela miró a su alrededor. Ciertamente las cosas se habían vuelto extrañas por aquí últimamente. Si te doy uno, te irás. Sí. El hombre lobo suspiró. No quería levantarse de su silla. Seguro que desearía tener un periódico. Me lo llevaría a casa y lo leería ahora mismo. Si tan solo tuviera uno. Él gritó. Hubo un crujido entre los estantes mientras varios libros olvidados consideraban sus próximos movimientos. ¿Podrían pretender ser un periódico? ¿No podrían? ¿Qué era un periódico sino una colección de historias? Técnicamente no se suponía que hicieran esto, pero tiempos desesperados exigían medidas desesperadas. Un minuto después, un periódico aterrizó en el suelo de madera junto a la abuela con un fuerte ruido sordo. Lo recogió e inspeccionó las hojas de papel enrolladas.
Era extrañamente pesado y había un nombre desconocido en la parte superior escrito con una letra ornamentada. Aquí tienes, aquí está la edición de hoy del Forgotten Times. La abuela se lo tendió. El perro del infierno lo miró expectante. Requiero una bolsa. Eres un perro. Puedes llevarlo en la boca. Eso sería indigno. Así que tómame una de las bolsas que están detrás del mostrador. Bien. El perro del infierno desapareció detrás del mostrador por un momento y luego regresó con una bolsa de cáñamo con estampado floral brillante en la boca. Lo dejó a los pies de la abuela. Realmente deberías aprender a barrer mejor. Parece haber una colonia de conejitos de polvo viviendo debajo del registro. No hay nada de qué preocuparse. La abuela desestimó las críticas. Era una librería. Era de esperar polvo. Así fue como supiste que era un negocio independiente legítimo y no una cadena disfrazada de tienda familiar. Las cafeterías tenían una relación similar con los hombres que vestían franela y barba, y muy a menudo también tenían que usar una escoba para desalojarlos. Titán se asomó detrás del mostrador. Parecen estar blandiendo armas rudimentarias. Quizás se sienten amenazados por mi presencia. Entonces vete. La abuela arrojó el periódico en la bolsa. Y déjame solo. Es casi la hora del almuerzo. Sí. Haces un buen punto. Me partiré. Titán tomó su bolso y se fue sin siquiera agradecerle. La abuela intentó volver a dormir pero su mente todavía estaba acelerada. Entonces, en lugar de perder más tiempo persiguiendo el sueño perdido, fue a buscar su almuerzo al refrigerador. La abuela tenía una muy buena variedad de quesos y carnes esperándolo. O al menos debería haberlo sido. No quedó ni rastro de su charcutería. El perro del infierno se lo había comido todo mientras dormía. Sintiéndose abatida, la abuela volvió a sentarse en su silla y cerró los ojos. Ya había terminado con el día de hoy. Sin que él lo supiera, su día estaba a punto de empeorar muchísimo. Porque a sus pies una pelusa del tamaño de una pelota de tenis alzaba su lanza con intenciones asesinas. Las tierras tribales del conejito de polvo habían sido invadidas y una falta de respeto tan flagrante no permitiría que quedara impune. Apuntó a las extrañas pelusas extranjeras que había debajo del camisón de la abuela. Estos dos se habían aliado con el portador de la escoba y andaban con el gigante desafiando toda decencia. Mataría a los dos traidores primero para enviar un mensaje. El conejito de polvo arrojó su lanza tan fuerte como pudo, observando con gran placer cómo su arma navegaba hacia el desprevenido dúo. Capítulo 29. Si el mundo se acabara mañana, Maharet no derramaría una lágrima por la humanidad. Lamentaría el fallecimiento de ciertas personas, como su hija adoptiva Six O'Mako, el barman de Arrows, que siempre preparaba sus bebidas en el momento adecuado. Pero como especie, los humanos eran un problema. Después de todo, ellos eran la razón por la que Lucifer se había rebelado. Era enloquecedor como el Creador seguía perdonándolos por sus errores. Claro, a veces castigaba a los humanos. Pero nunca les dio la espalda, no del todo, no como lo había hecho con los ángeles que se le oponían. ¿Cuántas decepciones como Edén, Babel, Gomorra o Emeryville se necesitarían antes de que finalmente decidiera desconectarse y empezar de nuevo? Quizás eso fue el Apocalipsis, una repetición cósmica para que el Todopoderoso pudiera salvar las apariencias y no poner en duda su plan. Porque Maharet sabía que tan pronto como los humanos se fueran, Dios volvería a sus viejos trucos. Le dio una semana antes de que él se fuera a crear un nuevo universo. Dicho esto, los humanos tenían una cosa a su favor. Hicieron un café bastante bueno. Entonces, tal vez el tiempo que pasó en la tierra a regañadientes no sería del todo desperdiciado. Había café en el infierno, pero solo Nescafé instantáneo descafeinado, que no contaba. Así que, alrededor del mediodía, Maharet se coló en la cafetería para conseguir su dosis. Maharet podría haber preparado un poco en casa, pero la perspectiva de ver a Bael o Six con cafeína la hizo estremecerse. Esos dos ya se metieron en suficientes problemas. La ampliación improvisada de la habitación de Six fue prueba suficiente de ello. Se habían ido a buscar muebles nuevos hacía horas y aún no habían regresado. Una mujer inferior se habría preocupado. Pero Maharet simplemente estaba molesto por la falta de cortesía. Si Bael iba a estar fuera por más tiempo del esperado, debería haber llamado. Fue solo por cortesía. Podría haber tenido algo pesado que él pudiera mover o una picazón que necesitaba rascarse. Cuando llegó a la cafetería había una cola hasta la puerta.
Maharet miró a su alrededor, nunca antes había estado tan ocupado. No había carteles que indicaran ningún tipo de oferta o oferta especial. Entonces, ¿por qué estaba toda esa gente aquí? Definitivamente había algo diferente, pero no podía identificarlo. Como para responder a su pregunta, una voz familiar, suave, acogedora e inconfundiblemente femenina llamó desde detrás del mostrador. Tengo un café con leche entera para Frank, café con leche entera para Frank. Un hombre presumiblemente llamado Frank, pero era una cafetería, por lo que nunca se supo, fue a buscar su bebida. Metió un billete crujiente de $10 en el frasco de propinas, le dio las gracias al barista y luego se retiró a su mesa. Los ojos de Maharet se entrecerraron. ¿Una propina de $10 por un solo café con leche? Al parecer, Frank no era el único que dejaba propinas como un marinero borracho, porque el frasco de propinas al lado de la caja registradora estaba repleto de billetes de 10 y de 20. No le sorprendería que hubiera más dinero en efectivo en el frasco de propinas que en la caja registradora. Los dos cuernos con puntas azules que se asomaban por encima de la máquina de café expreso le dijeron que, quienquiera que fuera, probablemente no era local. Definitivamente era un demonio, probablemente una súcubo, a juzgar por cómo podían hacer que un hombre como Frank sonara sexy. Pero no pudo verlos bien. Esa voz también me resultaba muy familiar. Dejó escapar un bufido al darse cuenta de lo diferente. La clientela actual de la cafetería era casi exclusivamente masculina. Deben haber sido traídos por la súcubo. Al menos la fila avanzaba rápidamente, pensó. Después de hacer su pedido, Maharet se acercó al mostrador. No estaba exactamente vestida para impresionar después de una mañana de jardinería. Llevaba un par de jeans azules de cintura alta y una camisa blanca holgada con botones. Pero como un demonio de llamas mayor, podía defenderse de cualquier simple súcubo. Por supuesto, hubo un pequeño problema. Ella se agachó antes de que el demoníaco barista pudiera verla. La súcubo querría saber por qué estaba aquí en la tierra y Maharet no estaba segura de qué decirles exactamente. Para complicar aún más las cosas estaba el hecho de que Bael era un varón del infierno. Si bien Maharet era un demonio poderoso por derecho propio, técnicamente era solo un demonio importante y no una baronesa. Él la superaba significativamente tanto en poder como en estatus. Si de alguna manera la súcubo descubría que estaban aquí juntas, las lenguas se moverían. Eso pondría en peligro a Sixi, por supuesto, a su propia reputación. La súcubo probablemente se quedaría en la ciudad y sin duda eventualmente se toparía con su supuesta familia. Su primer instinto fue asesinar a este intruso. Pero esto no fue el infierno. Este era el reino humano y cualquier demonio asesinado aquí sería transportado de regreso al infierno antes de que su chispa pudiera extinguirse por completo. Entonces la súcubo sería renovada por las llamas eternas del infierno y regresaría en busca de respuestas. Una súcubo como ella no tendría problemas para encontrar a alguien lo suficientemente tonto, depravado, aburrido o solo como para convocarlo. Eso era parte de por qué las súcubos eran tan comunes en el reino de los mortales. El hecho de que fueran conocidos por escapar y pudieran mezclarse fácilmente con los humanos fue solo la guinda del pastel. No, esto tendría que manejarse con delicadeza, sutileza y astucia. Por mucho que odiara decirlo, este era un trabajo para Bael. Ella se escabulliría y regresaría cuando tuviera un plan. La súcubo gritó su orden, deteniéndose cuando llegó al nombre. Tengo un café con leche breve de vainilla con canela y 4 tragos para Maharet. Esa fue una orden para Maharet. Maharet miró el vaso de papel que había sobre el mostrador. El nombre en el costado decía Marge. Se acercó al mostrador con aprensión, preguntándose cómo esta súcubo sabía su nombre. Capítulo 30. Cherry siempre disfrutó de su tiempo en la tierra. El reino de los mortales tenía buen clima, mucha gente para comer y, por supuesto, chocolate. Había llegado al puesto de barista por pura casualidad, pero realmente le estaba funcionando bien. Eso fue, hasta que vio un demonio de llamas familiar cruzar la puerta. Al principio estaba preocupada, luego se resignó a su destino. Si Majorat Flameheart estuviera aquí, solo podría haber un resultado posible. Cherry estaba a punto de ser arrastrada de regreso al segundo círculo del infierno y castigada por toda la eternidad. Lo único que podía hacer era afrontar su destino de frente y con los cuernos primero. Aunque todavía apestaba. Cherry odiaba el infierno y sus hermanos mayores eran todos unos imbéciles holgazanes. Desde que sus padres se separaron y mamá regresó al segundo círculo, las cosas habían estado tensas entre ellos.
probablemente porque Cherry fue parte de la razón por la que papá se fue. Pero eso no fue su culpa. La culpa recaía enteramente en su mamá. Lila fue quien hizo trampa. Cherry fue solo el fruto inesperado de esa unión. Aunque papá probablemente debería haber sabido que no debía esperar fidelidad de una súcubo. Mirando hacia atrás, fue sorprendente que su unión hubiera durado tanto tiempo. ¿Cómo podría un viejo demonio perezoso como Oric esperar seguir el ritmo de una súcubo? Lila se había tranquilizado pensando que ella sería el objeto sexual joven y atractivo y, en cambio, terminó acumulando polvo en el estante. Unos cientos de años y una aventura de borrachera después, todo se vino abajo. Cherry no sabía quién era su verdadero padre y mamá afirmó haber estado demasiado borracha para recordarlo. Francamente, tal como fueron algunas de esas fiestas en Arrows, tiene suerte de no tener pezuñas. Lila le había dicho a Cherry cuando ella presionó sobre el tema. Lo cual fue algo particularmente desagradable de decir ya que Cherry de hecho tenía pezuñas, cuernos y una cola para acompañarlos. La mayoría de las súcubos eran criaturas suaves y delicadas con suaves curvas que pedían ser tocadas. Cherry era todas esas cosas, excepto que medía casi 6 pies de altura y odiaba el contacto físico. Incluso un abrazo era increíblemente incómodo para ella y el sexo estaba absolutamente fuera de discusión. Lo cual era bastante problemático para una súcubo. En su mayoría, Cherry se las arregló para alimentarse de la tensión sexual y los anhelos de quienes la rodeaban. Mira pero no toques, esas eran las reglas. Por eso Cherry optó por una apariencia académica más suave con la esperanza de atenuar su encanto natural. Pero un suéter y unas gafas no podían ocultar mucho. En todo caso, tuvo el efecto contrario, haciéndola caer en la categoría más elusiva de ser bella y accesible. La joven súcubo pensó en su situación mientras preparaba los tragos y cocinaba mitad y mitad para el café con leche. Ella no quería volver al infierno. Ni ahora ni nunca. Afortunadamente su magia era particularmente fuerte, sin duda un regalo de su misterioso padre. Quizás podría usarlo con Maret para hacerla mirar para otro lado. Ciertamente valió la pena intentarlo. Cherry gritó la orden y se detuvo cuando llegó al nombre. Tengo un café con leche breve de vainilla con canela y 4 tragos para Maret. Esa fue una orden para Maret. El demonio de las llamas mayor se acercó al mostrador y abrió mucho los ojos al reconocer a Cherry. Gracias. Dijo Maret mientras alcanzaba la taza. Oh, tonto de mí. Dijo Cherry, tomando la taza y soplando suavemente por la parte superior. Lo hice demasiado caliente, ¿no odias que el café esté demasiado caliente? Sus ojos color avellana brillaron con toques de verde y picardía mientras ponía toda la fuerza de su magia detrás del encantamiento. Ella canalizó toda su voluntad y personalidad en una simple orden. Deséame. Alrededor de la cafetería, los mortales comenzaron a desmayarse y marearse al quedar atrapados en el radio del hechizo. Se escuchó el sonido de vidrios rotos cuando el cajero dejó caer una jarra de vidrio con cerveza fría, pero nadie se dio cuenta. Todos los ojos estaban puestos en Cherry. Maret parpadeó un par de veces como si intentara aclarar su mente. Luego tomó la taza, bebió el contenido de una vez y se fue sin decir una palabra. ¿A dónde iba con tanta prisa? Se preguntó Cherry mientras veía al demonio alejarse corriendo. Oh mi. Dijo Bael al sentir que el hechizo lo golpeaba. Estaban preparándose para regresar a casa cuando empezó. Se reclinó en los lujosos asientos de cuero del demoníaco SUV. Su conexión con Maret significaba que compartían emociones fuertes y esta era particularmente potente. Bael miró a Six para asegurarse de que tuviera el cinturón abrochado. Luego dijo las palabras que Murphy había estado esperando escuchar desde que salió de la línea de montaje en Detroit. Murphy, quiero que nos lleves a casa lo más rápido posible. Conduce rápido. Six le lanzó una mirada de incredulidad. Murphy, no obedezcas esa orden, abortar, abortar. Ella gritó. Pero fue demasiado tarde. Se escuchó un sonido como de trueno cuando el motor V8 de 5,2 litros de Murphy giró, vibrando de emoción. Six se preparó para lo que vendría después, agarrando su mochila con osito de peluche como apoyo moral y acolchado adicional. Luego, una vez que el motor se calentó, Murphy se lanzó hacia adelante con todo el ruido y la fuerza de un misil balístico. Una nube de humo lo siguió mientras Murphy quemaba no solo goma, sino también el asfalto debajo de sus ruedas. Iban a 60 millas por hora cuando salieron del estacionamiento. El velocímetro marcaba 100 millas por hora cuando llegaron a la rampa de la autopista.
Y seguía subiendo constantemente. Los números se detuvieron en 120. La aguja naranja que indicaba la velocidad no lo hizo, sino que optó por continuar alrededor del dial una vez más. El mundo que los rodeaba se desvaneció hasta convertirse en una mancha de colores abstractos y ruido del viento mientras la aguja giraba alrededor del dial por tercera y última vez. Luego, tan repentinamente como habían comenzado, se detuvieron justo enfrente de su casa. Bael sintió lo que se avecinaba y extendió su brazo para proteger a Six de la repentina desaceleración, robándole mágicamente el impulso y tomándolo todo para él. El tiempo se ralentizó. Nada se movió. Luego, el chasis de Murphy comenzó a arrugarse como una lata de refresco cuando esa cruel amante llamada física pasó factura. Los puntos de anclaje del cinturón de seguridad de Bael fallaron espectacularmente. No fueron diseñados para soportar este tipo de tensión, ni mucho menos. Siguió adelante como una bala de cañón, atravesando el parabrisas. Pero una vez que estuvo a salvo afuera, se escuchó un crujido ensordecedor cuando algo rompió la barrera del sonido. El movimiento hacia adelante de Bael se detuvo y aterrizó de pie, ileso. Seis lo miró con sorpresa. Él le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba y salió corriendo sin una palabra de explicación. ¿Qué demonios está pasando?, se preguntó Seis. Los dos demonios se encontraron a mitad de la colina. Bael rodeó a su esposa con sus brazos y la abrazó, sintiendo la intensa calidez de Maaret irradiando a través de su ropa. Tú y yo, ahora mismo, dijo, sintiendo que su vínculo se volvía crítico cuando hicieron contacto. Él la deseaba. Él la necesitaba. Maaret asintió, se levantó de un salto y lo rodeó con sus piernas. Pierdo la apuesta, dijo, apenas capaz de evitar quemarles la ropa allí mismo, en la calle. Llévame a casa. Bael chasqueó los dedos y los teletransportó a ambos a su apartamento en el infierno. Había cosas que quería hacer con Maaret y no estaba seguro de que una morada mortal pudiera sobrevivir. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.